Buenos días, ingeniera Ángela Ceballos, docente que imparte esta materia de investigación y análisis de mercado. Compañeros y compañeras, todos nosotros quienes conformamos el cuarto A, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo, en donde el grupo número 8 le tiene preparado para ustedes una exposición interactiva, clara y concisa sobre lo que es los factores que intervienen en la oferta de bienes y servicios. Un tema fundamental para nosotros los administradores. Saber qué ofrecer hacia el público. Prestemos mucha atención a lo que nos va a venir, pues no solamente trataremos este tema, sino todo el trasfondo que hay detrás de este, para que así toda la información recopilada, tanto ustedes como nosotros, sepamos a cabalidad este tema y no nos quede ninguna sola duda. Sin más que decir, compañeros, compañeras, docente, vamos a comenzar esta exposición. Continuamos. Antes que todo, conmigo van a ver la introducción. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tratar? Pues le tenemos primero oferta de bienes y servicios. Segundo, bienes y servicios. Tercero, clasificación de bienes y servicios. Cuarto, otras clasificaciones. Quinto, el tema más esperado, factores que influyen en la oferta de bienes y servicios. Continuemos. Pero antes de ver estos temas, conmigo van a ver unos puntos clave que yo estoy seguro que nos van a ayudar antes de la apertura de estos temas. Dejar todo claro. Bueno, primero vamos a comenzar con la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que declara la ley de la oferta y la demanda? Pues bien, esta dice que si el precio es mayor, aumenta la oferta. Y si disminuye este precio, también disminuye lo que es la oferta. Suena un tema interesante. Es como pasa algo, pasa lo otro. Ya tenemos el primer punto. ¿Qué es lo que le afecta? El precio. Tengamos en mente eso. Ya, una vez conocido cuál es la ley de la oferta, podemos saber o determinar con facilidad qué o de qué estamos hablando con la curva y tabla de la oferta. La curva, esto de aquí va a ser determinada por dos factores. Como vemos en el eje Y, el precio, y en el eje X, la cantidad. La que vemos aquí de azulito, vamos a llamarle la curva de la oferta. El hecho de que esté más inclinada, de que esté más oblicua, eso va a depender de estos factores que la determinan. Precio, cantidad. Tengan en mente, ya. Estos de aquí no se ponen al azar, estos de aquí van a estar determinados por una tabla. Y esta tabla va a ser como la siguiente. Este es un ejemplo de tabla en la cual, como les repetía, el precio está en la parte superior y la cantidad está en la parte inferior. Vemos tanto la curva que se formó por la tabla. Esta tabla de aquí nos representa el precio de un café, del café, por la cantidad ofertada. Anoten esto, cantidad ofertada. Si vale $2, pues la cantidad ofertada es de 11.6. Buscamos en la tabla 11.6, 2 y vamos a ir marcando los puntitos en nuestro eje de coordenadas para poder determinar la curva de la oferta. La otra curva que estoy segura que ustedes recuerdan, la que es adyacente, la que viene de aquí para acá, esa es la curva de la demanda. Pero estamos tratando de la curva de la oferta. Las dos cosas se relacionan. Ya vamos a ver por qué. Ante ustedes presento este ejemplo. Supongamos que el precio del petróleo está muy elevado. Nosotros tenemos una empresa petrolera a nuestro cargo. Como administradores, veo muy tentador seguir produciendo petróleo, puesto que está elevado, puede no solamente cubrir mi producción, sino también aumentar mi utilidad. Tengan en cuenta estos dos pasos, estas dos líneas, tengan en cuenta. Primero, yo ampliaría la perforación de reservas petroleras, puesto que si amplío más, produzco más y puedo ganar más.
Nadie puede comer por eso. Toda empresa tiene como principal objetivo ganar. Perforaría más focos de petróleo, siempre y cuando teniendo en cuenta las respectivas normas y reglas ambientales. No podemos meternos con el medio ambiente, es una parte delicada, no queremos tener ningún inconveniente legal ni que tenga en nuestras manos miles de personas muertas. Ya sabemos lo que pasó con la mano negra en Amazonas, que hubo un montón de petróleo regado por todas partes, murieron muchas personas y se vieron afectadas nuestra selva, se vio afectada todo este tipo de plantas, animales, la fauna silvestre. No queremos que eso vuelva a pasar. La historia sirve para no repetir las cosas. Bueno, continuando. También podemos invertir en oleoductos, en buques o en refinerías, con tal de que nuestro valor de producción, nuestro costo de esto sea un poco más bajo. Ya. Ya tenemos lo que es la parte introductoria. Como lo decía antes, me falta la tabla para determinar la curva. Entonces, ¿qué sigue? La tabla. Aquí presentamos la tabla. Bueno, estamos hablando de precio por galón y la cantidad ofrecida, que está en miles. Podemos ver unas cantidades por ahí. No voy a entrar tanto en números para no confundirlos, pero esta cantidad la vamos a ver reflejada en el gráfico. Ya, este es el gráfico. Me representa, como les decía, el precio de un lado está por galón. Tenemos que especificar eso porque podemos ser por galón, por barril. Bueno, ya. Y la parte de acá está la cantidad de gasolina. Bueno, antes dije petróleo, gasolina, derivados, por millones, o sea, por millones por galón. Entonces, aquí vamos a ver que no está tan curvita como vimos la que puse de ejemplo, sino que este de aquí, este ejemplo más práctico, está como que tan variante, como que aquí, eso nos muestra valores reales. O sea, no siempre vamos a ver la curva de los oferta así tan perfecta. La vamos a ver como que tambalea, como que para aquí, como que para acá, pero el sentido es el mismo. O sea, no la vamos a poner de aquí para el otro lado, no. Ya. Y vemos y notamos el desplazamiento que tiene esta. Vemos que tiene un desplazamiento de aquí para acá. Estoy viendo. Y también tengo el placer de decirles el Ceteris Paribus, una letra en latín. La verdad es que todo se mantiene constante, eso es lo que significa todo se mantiene constante. Ya en los factores que intervienen en el mercado vamos a notar tanto la oferta como lo que es la demanda. O sea, siempre van a estar ahí metidos en el mercado. Entonces esta palabra, hablando económicamente, tiene una larga historia detrás de ella, y con ustedes vamos a averiguar exactamente qué significa, qué es. Para ello, he preparado y buscado para ustedes, también conmigo, porque para mí también es un término nuevo, no nos compliquemos. El siguiente video les va a explicar un poco más qué significa esta palabra. Y estoy segura que en conjunto vamos a aprender mucho más y vamos a poder aplicar esto en nuestras vidas profesionales. Y en este video vamos a analizar el concepto de Ceteris Paribus. Ceteris Paribus se puede traducir a todo lo demás constante y es una de las herramientas que utilizamos en economía para poder analizar los fenómenos que están ocurriendo. Pongamos un ejemplo. Queremos ver qué le va a pasar a la cantidad demandada de un bien o servicio. Queremos saber qué le va a pasar a los consumidores de chocolate si es que provocamos un cambio. ¿Qué cambio podría pasar? Por ejemplo, vamos a aumentar el precio de los chocolates. Y dado que aumentamos el precio de los chocolates, queremos ver qué le va a pasar a la cantidad demandada de chocolate. ¿Cuál es el problema? El problema es que al momento de aumentar el precio de los chocolates, podrían estar cambiando otras variables que afectan a la cantidad demandada de chocolate. Por ejemplo, los gustos podrían estar cambiando, que van a afectar a la cantidad demandada. También el dinero disponible que tienen las personas puede cambiar, que también va a afectar a la cantidad demandada. También, por ejemplo, los oferentes de chocolate, aquí vamos a poner a la oferta, pueden variar y va a afectar a la cantidad demandada. El clima puede variar y afectar las cosechas de cacao, que van a afectar finalmente a la cantidad demandada de chocolate. Y hay un montón de otras variables que van a estar afectando a esta cantidad
final que vemos que se consume chocolate en un mercado. Entonces, para poder analizar y ver efectivamente cuál es el efecto del aumento del precio del chocolate sobre la cantidad que se consume de chocolate, tenemos que dejar todo en ceteris paribus. Tenemos que dejar todo lo demás constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que todas las otras variables que puedan afectar a la cantidad que se consume de chocolate van a quedar fijas. Y al momento de dejarlas fijas, solo vamos a tener una variable que está cambiando, que es el aumento del precio del chocolate. Y todo el cambio que se genere en esta cantidad que se está consumiendo de chocolates va a ser debido a este cambio en el precio del chocolate. Y solo va a ser explicado por el cambio en el precio. Y esa es la gracia del análisis. Dado que dejamos todo constante, podemos ver efectivamente cuál va a ser la relación, en este caso, que es un ejemplo, entre el precio del chocolate y la cantidad que se consume de chocolate, porque todas las otras variables están constantes y no se están moviendo. Entonces, solo ese efecto vamos a poder analizar. ¿Y por qué es importante en economía esto? Porque finalmente, si es que tenemos todo cambiando continuamente, no vamos a saber nunca si el cambio en la cantidad demandada de chocolate se debió al precio del chocolate que aumentó o a algún otro factor y no nos sirve el análisis. Obviamente en la vida real no podemos hacer todas las variables constantes y están cambiando continuamente, no están fijas. Pero para poder hacer un análisis y hacer un modelamiento de lo que está ocurriendo en la realidad, ahí sí nos damos cuenta de que es conveniente dejar todo el resto de las variables fijas para que nuestro análisis realmente nos entregue la información que necesitamos. No sé ustedes, pero este video me pareció muy interesante, de verdad. Noté muchas cosas que no sabía, muchas cosas que yo puedo aplicar. Yo sé que somos administradores, pero la economía también es parte de esto. Recordemos que administración es una carrera maravillosa que engloba tantas y tantas materias, tantas carreras que uno puede, o sea, uno a todos nos dan un poco, pero aún depende uno desarrollarlo. Bueno, les traigo lo que son unos errores comunes. También los cometía, pero ahora con esta explicación estoy seguro que vamos a poder diferenciarlos. Pues bien, oferta y cantidad ofrecida. Yo sé que nos confundimos al decir esto. Pues bien, oferta es la relación que existe en los precios. La oferta es la relación que hay entre un precio A y un precio B. Mientras que la cantidad ofrecida es ese punto de la coordenada, ese punto que está en la curva. Entonces, oferta, relación entre precios, cantidad ofrecida es el punto en la curva. Y ya vamos a ver por qué. Esta palabra la vamos a mencionar mucho más adelante, así que tengan en claro estos conceptos. Ya para ir finalizando, les voy a decir los últimos, que tenemos que los precios más bajos traen menor oferta, los precios más altos traen mayor oferta. Pues esto está un poquito mal, puesto que los precios más altos lo que nos traen es cantidad ofrecida. Como le ponía el caso del petróleo. Si el precio me baja, o sea, lo que yo voy a ofrecer, ese puntito me va a bajar. Y los precios más altos, ese puntito que estaba en la curva, me va a subir. O sea, la cantidad ofrecida, ese punto. La oferta es solamente son los precios. ¿Ya? Entonces, teniendo esto más en claro, podemos ir avanzando. Fue muy grato para mí poderles compartir este conocimiento. Palabras simples, líneas simples, algo muy corto. Antes de que comiencen mis compañeros tan lindos del grupo número 8. De verdad, estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo. Yo les voy a hablar sobre la oferta de bienes y servicios y sobre las definiciones de bienes y servicios. La oferta de bienes y servicios. La oferta se define como las diversas cantidades de un bien o un servicio que el productor u oferente está dispuesto a ofrecer o vender en el mercado a los diferentes precios posibles, permaneciendo constantes los demás factores. Meléndez 2009. Según lo que menciona Meléndez,
La oferta en sí es la relación entre el precio de un bien y las cantidades que las empresas desearían ofrecer de ese bien. Bienes y servicios. En economía, los bienes y servicios son el producto del esfuerzo humano, llamados también agentes económicos. El fin de estos es satisfacer las necesidades y deseos de las personas o en sí los consumidores. Se pueden diferenciar porque los bienes son de carácter tangible como los objetos o mercancías y, como se puede observar en el ejemplo, un celular. Y los servicios son de carácter intangibles, pues son actividades proporcionadas por un prestador de servicios como son los doctores, los bomberos y muchos más. Como se puede observar en el ejemplo, el servicio técnico que se les da a los celulares. Estos son transferibles por la compra y venta de dinero en efectivo, virtual o intercambio de bienes y servicios. Fuerzas del mercado. La oferta y la demanda son las dos fuerzas que interactúan en el mercado y que le permiten desarrollar sus funciones. Además, determinan la cantidad negociada de cada bien o servicio y el precio al que estos se venden. Esta definición de los bienes y servicios implica que los precios no son definidos por la cantidad de trabajo que implican, sino por la importancia de estos para los agentes económicos. Sus preferencias son expresadas a través de la oferta y de la demanda. Así, el intercambio de bienes y servicios se da a un precio que es mutuamente beneficioso para ambas partes, tanto para el vendedor como para el comprador o consumidor. Clasificación de los bienes y servicios. Bienes según su grado de escasez. Aquí tenemos los bienes libres. Estos de aquí hacen referencia al grupo de materiales y no materiales que no son considerados como bienes económicos, puesto que no poseen ningún valor monetario y su consumo incluye a todas las personas sin distinción. Un bien libre se utiliza para suplir las necesidades de los consumidores, sin embargo no tienen dueño y tampoco un precio de venta. Tiene la característica de ser abundante y no conllevan procesos productivos. Aquí tenemos lo que es el aire, el sol, los sonidos de la naturaleza, y estos de aquí son de uso ilimitado. A pesar de ser de uso común y libre, muchas empresas utilizan estos bienes como mecanismos productivos para convertirlos en un artículo con valor monetario y poder comercializarlo. Por ejemplo, la energía eólica. Los bienes económicos es todo aquel objeto o servicio que, además de satisfacer una necesidad humana, se adquiere en un mercado a través de un pago o una contraprestación. Un bien económico es un bien escaso. Esto significa que no es ilimitado y que por tanto se puede acabar. Por eso tiene un precio. Este tipo de bienes son además materiales e inmateriales. Todos los bienes económicos tienen un valor que además puede variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el petróleo. Bienes según su funcionalidad. Aquí tenemos los bienes de consumo y los bienes de inversión. Bienes de consumo son aquellos que en el momento de obtenerlos satisfacen una necesidad. Hacen referencia a un bien que lo utilizamos diariamente, por ejemplo, una vivienda, un coche o prendas de vestir. Estos de aquí se clasifican en bienes duraderos y en bienes no duraderos. Los duraderos, como su nombre lo dice, son aquellos que se utilizan por un tiempo largo o prolongado, como por ejemplo la ropa o una vivienda. Mientras que los no duraderos son aquellos que se utilizan una vez y ya no se pueden volver a utilizar, como lo es los alimentos. Bienes de inversión. Estos de aquí también los conocemos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción. Son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior a este. Por ejemplo, si compramos un ordenador,
porque es necesario para nuestro trabajo o unos fondos a plazo fijo en el banco. Los bienes finales de capital, a diferencia de los de consumo, no son destinados para satisfacer las necesidades del consumidor. Por lo contrario, se utilizan para incrementar el factor productivo capital de la economía. Otro ejemplo claro sería si producimos pan, nuestro bien capital sería un horno. Bienes según su grado de transformación. Podemos distinguir entre un bien intermedio y un bien final. Los bienes intermedios o materia prima son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bien. Es decir, su vida útil no está terminada en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina de trigo, ya que eso de aquí nos puede servir para producir pan. Los bienes finales son productos de consumo que una vez procesados no requieren de transformación posterior para su consumo. Una vez que la industria los elabora, estos de aquí pueden ser comercializados sin necesidad de una modificación o una transformación, ya que están preparados para su consumo. Siguiendo el caso anterior, un bien final ya sería un pan. Bienes según su facilidad de acceso. Aquí podemos distinguir tres tipos de bienes, como los bienes públicos, los bienes privados y los bienes de propiedad privada. Los bienes públicos son los más accesibles, puesto que estos de aquí pertenecen a la sociedad en general, por ejemplo, un colegio, mientras que los bienes privados son los menos accesibles, porque solo pueden tener acceso a aquellos dueños, por ejemplo, una casa o una empresa privada. Los bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares, pero destinados a ser utilizados por el público en general, como lo es un hotel. Bienes según su comportamiento. Aquí tenemos los bienes inferiores, los bienes normales, los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Los bienes inferiores son aquellos bienes que bajan su consumo cuando se produce un aumento en la renta, mientras que los bienes normales son aquellos bienes cuyo consumo aumenta cuando aumenta la renta del consumidor, por ejemplo, el gasto de luz o algún otro servicio. Los bienes complementarios tienden a usarse en conjunto con otras mercancías, es decir, que un bien complementa a otro bien. Es decir, si el precio de la gasolina aumenta, entonces va a perjudicar a los automóviles que consumen dicha gasolina. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que suben o bajan de precio con respecto a lo justo. Por ejemplo, se puede sustituir una mantequilla girasol por una mantequilla margarina. Factores que influyen en la oferta de bienes y servicios. Meléndez Monroy, en su libro titulado Introducción a la Economía del año 2009, nos menciona los factores que influyen en la oferta de bienes y servicios, los cuales son los siguientes. El precio. Sin lugar a duda, el precio juega un papel muy importante en las decisiones de oferta. Por ejemplo, si los granjeros esperan vender sus tomates a $40 el kilo en el mercado central, el mercado estaría lleno a rebosar de tomates, por lo cual los granjeros plantearían más tomates y elegirían venderlos en ese mercado en lugar de otros puntos de ventas. Pero si esperan que el precio sea solo de $1 por kilo, hará una cantidad mucho menor ofertada. El precio del bien en cuestión. Como hemos mencionado anteriormente, la ley de la oferta establece que cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofertada y viceversa. A menor precio, menor es la cantidad ofertada. Esto es exactamente lo que pasó en el mercado de viviendas para el año 2007, en donde los precios de las viviendas subían, por lo cual la cantidad de promotores deseando producir casa era gigantesca. Y cuando los precios comenzaron a bajar, construir casa ya no era tan beneficioso, por lo cual muchos se retiraron de ese negocio. El precio de otros bienes sustitutivos en la producción. Un bien es sustitutivo en la producción cuando el productor puede producir uno u otro bien con los factores productivos que tiene. Es decir, son sustitutivos en la producción porque los productores pueden seguir usando más o menos los mismos recursos. En el caso de los agricultores, ellos pueden decidir si producir entre
café, papas o patatas y tomates. Si el precio de las papas aumentan, muchos de los agricultores dejarían de producir café y se pasarían solamente a producir patatas, porque generan más beneficio. Conviene no confundir sustitutivos en la producción que sustitutivos en la demanda. Un sustituto en la producción son productos que en el proceso de producción intervienen los mismos recursos, y en cambio un sustitutivo en la demanda son productos similares que satisfacen las mismas necesidades, pero que en el proceso productivo se utilizan diferentes recursos. Precio de los factores productivos. Los factores productivos fueron mencionados anteriormente, pero ¿qué son los factores productivos? Los factores productivos son los recursos que posee una empresa para utilizarlos en su proceso de producción. Los tres grandes grupos de factores son el trabajo, el capital y la tierra. El factor tierra agrupa todo aquel recurso o materia prima que se extrae de la naturaleza, por ejemplo, el agua, mineral, fauna. Mientras que el factor trabajo es toda actividad humana que interviene en el proceso de producción, es decir, son todas las capacidades humanas, tanto física como mental, que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. El factor capital. Muchas veces al referirnos al factor capital como factor de producción, lo primero que nos llega a la mente es el dinero. Sin embargo, dado que el dinero por sí solo no contribuye a la elaboración de otros bienes, no se considera como un factor de producción, pero el dinero invertido en artículos y bienes que contribuyen a la producción sí es un factor de producción. Por ejemplo, el dinero invertido en fábricas, en maquinarias, en bodegas, sí es un factor de producción. El factor de tecnología. Hay que tener en claro que la tecnología no solo se refiere a los robots y a las computadoras, sino a todo el cuerpo de conocimiento o ciencia que informa o mejora un proceso de producción. La tecnología puede cambiar la forma en que operan todos los demás factores. Este último factor es el más reciente en incluirse en los modelos económicos. Los factores de producción son algo extremadamente importante a tener en cuenta y pueden definir la rentabilidad de una empresa y su sostenibilidad a largo plazo. Un ejemplo de esto es que si disminuyen, por ejemplo, los precios de las semillas de café, producir café sería más barato porque generaría menos costos, y esto hará que los agricultores puedan generar más dinero a pesar de que vendan lo mismo al mismo precio, y también habría agricultores dispuestos a producir café. Coste de producción de los productores. Consideremos por un momento los diferentes tipos de producción que utiliza una empresa para obtener el bien que fabrica. Algunos de estos factores los compra en el mercado en el momento en que los necesita y se los incorpora totalmente en el producto. El costo de estos factores es simplemente el precio que se pagaba por ellos en el mercado, mientras que el costo de producción son el valor de conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser entregado al sector comercial. Los costos de producción de los productores cambian cuando cambian los precios de los factores productivos. Un productor tiene que utilizar muchos insumos o muchos recursos para producir tomates y llevarlos al mercado. Entre ellos está la tierra, semilla, fertilizante, equipo de cosecha, alquiler, gasolina para trasladar los tomates al mercado, entre otras más. Un ejemplo de esto es cuando subió la gasolina en el Ecuador y muchos productos subieron de precio, por ejemplo el pan. Número de vendedores. Cambio en el número de proveedores. Si por algún motivo aumenta el número de productores en un mercado, lógicamente la cantidad ofertada para cada precio va a ser mayor. Por ejemplo, si de repente nuevos agricultores de Colombia o Ecuador empiezan a vender su café o cacao a China, sin duda habría un aumento de oferta. La opción de no participación para los vendedores. Los vendedores que se ocupan de vender tomates en el mercado central no están vendiendo ningún otro producto ni tomates en otros lugares. Un cambio en las perspectivas de los granjeros de hacer negocios en los mercados de otros bienes o en otros mercados donde se vendan tomates puede afectar a su disposición a ofertar tomates en el mercado central.
Esta perspectiva depende de factores como los precios de otros bienes que los granjeros pueden cultivar y vender, por ejemplo, como lo dije anteriormente, papas, pimientos, tomates, o el precio de los tomates en otros mercados distintos al central. La tecnología, como lo dije anteriormente, la tecnología es muy importante para poder disminuir los costos de producción. Si hay un gran avance que permita recoger los granos de café más rápido de la tierra, por ejemplo una máquina, esto permitirá que las empresas disminuyan sus costos y por tanto generarían más ingresos. Expectativas empresariales. Al igual que los demandantes compran si tienen expectativas de que van a ganar más dinero, lo mismo ocurre con las empresas. Si consideran que van a poder vender más productos o que van a poder generar más ingresos, aumentarán su oferta. A continuación seguirá abordando los factores que influyen en la oferta de bienes y servicios, en términos generales, que para Rojas 2015 en su informe titulado Oferta y demanda, dichos factores son los siguientes. El precio del bien. Referente al factor precio, normalmente cuanto más caro sea un bien, mayor será la cantidad ofertada por las empresas y del mismo modo, cuanto más barato sea, menor será su oferta. El coste de los factores productivos. El beneficio empresarial se calcula como la diferencia entre los ingresos y los costes totales. Si aumentan los costes totales, disminuye el beneficio empresarial, por lo que la empresa podría optar por reducir su oferta para gastar menos. Si por el contrario disminuyen los costes, el beneficio aumentaría y con él también lo haría la oferta. El nivel tecnológico. Cuando más eficiente sea una tecnología, mayores serán los beneficios para la empresa, con lo que ésta podría incrementar su oferta. La competencia. Los precios de otros bienes y servicios en el mercado pueden influir en la oferta. Por ejemplo, si tú vendes mochilas y aparece un competidor que empieza a vender el mismo producto en tu sector, te verás obligado a bajar tus precios y seguir ofertando o mantenerlos y bajar la oferta de este producto. Costos de producción. El aumento o disminución del precio de los recursos productivos o materia prima influye en la oferta. Por ejemplo, si tienes un puesto que vende hamburguesas y de repente el precio de la carne aumenta, te verás obligado a subir tus precios.